El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la hacienda, iluminando el pequeño taller donde Socorro Mendoza se encontraba absorta en su trabajo. Con delicadeza, terminaba de bordar una manta para su sobrina, cada puntada un suspiro de esperanza en medio de la adversidad que envolvía a su familia. Sin embargo, un dolor persistente en su pierna derecha, ligeramente más corta que la otra, le recordaba constantemente su carga. La incomodidad se intensificaba con cada movimiento, era un recordatorio silencioso de lo que significaba ser considerada una carga en una familia que anhelaba estabilidad. Desde la cocina llegaban voces elevadas. Rodrigo y Esteban, sus hermanos mayores, discutían acaloradamente sobre las dificultades económicas que enfrentaban. «No podemos seguir así», gritó Esteban mientras golpeaba el mesón con los puños. «Socorro necesita casarse pronto, eso es lo que nos salvará». La frase atravesó el aire como un cuchillo afilado, provocando que Socorro tensara los músculos involuntariamente. «¿Y que si no hay pretendientes, crees que algún hombre querrá cargar con ella?», replicó Rodrigo con desdén. Su tono revelaba un desprecio oculto hacia las imperfecciones de su hermana, quien trataba de ignorar el nudo en su estómago que crecía a medida que escuchaba sus palabras. El aroma a frijoles charros y tortillas recién hechas impregnaba el ambiente, un contraste irónico con la tensión palpable que llenaba el espacio. «¿Qué dices?», preguntó Esteban con furia contenida. «Si no buscamos soluciones, perderemos todo lo que tenemos». Socorro sintió como cada palabra resonaba en su interior como un eco distante. Su corazón latía desbocado al considerar las implicaciones de lo que decían. No era solo una cuestión económica, sino también emocional. Marcos, el hermano menor, estaba afuera en el patio limpiando su rifle con una concentración casi obsesiva. Evitaba la mirada de Socorro mientras reflexionaba sobre un futuro sin ella. La idea le resultaba inquietante, incluso a sus cortos 17 años comprendía la gravedad de la situación familiar y cómo todo podría cambiar en un instante. Con un impulso repentino, Socorro dejó caer el hilo y se levantó del banco donde había estado trabajando. Caminó hacia la cocina decidida a poner fin a aquella conversación destructiva. No iba a permitir que sus hermanos discutieran así sobre su vida sin intervenir. «Basta», exclamó al entrar en la habitación. Ambos hombres se volvieron hacia ella sorprendidos por su interrupción. «¿Qué quieres hacer al respecto? ¿Acaso crees que puedes resolverlo tú sola?», cuestionó Rodrigo con sarcasmo evidente. «Estoy aquí para recordarles que soy más que una simple carga», respondió Socorro, manteniendo firmeza en su voz a pesar del temblor en sus manos. «No necesito ser casada para demostrar mi valor». Esteban cruzó los brazos y frunció el ceño. «El mundo no funciona así, Socorro. Necesitamos tomar decisiones difíciles». Sus palabras resonaban como truenos lejanos y ella sabía que tenían razón, pero eso no hacía más fácil aceptar el papel que le habían asignado desde siempre, ser vista como una responsabilidad más que como una persona valiosa por sí misma. Mientras tanto, Marcos entró corriendo desde el patio al escuchar la conversación acalorada. «¿De qué están hablando?», preguntó con curiosidad genuina pero también nerviosismo palpable. «Estamos hablando de cómo salvar esta familia», dijo Esteban mirando a su hermano menor con cierta compasión al darse cuenta del impacto emocional del tema. Socorro vio cómo Marcos entrecerró los ojos ante esa declaración. Había algo en él que reflejaba una mezcla de determinación e incertidumbre sobre lo que debería hacer para ayudarles. «No quiero ser parte del problema», afirmó Socorro mientras daba un paso adelante. «Puedo trabajar y aportar, puedo hacer cosas fuera de esta casa». La afirmación sorprendió a sus hermanos y el silencio se apoderó del ambiente por unos segundos abrumadores.
Fue entonces cuando Clara apareció por la puerta trasera cargando algunos víveres frescos del mercado local. Al verla entrar con energía renovada, Socorro encontró en Clara una chispa de inspiración. ¿Por qué no hacemos algo diferente?, sugirió Clara mientras dejaba caer las bolsas sobre la mesa y miraba a todos ellos expectante. No entiendo, respondió Rodrigo frunciendo el ceño mientras estudiaba a Clara como si estuviera tratando de desentrañar algún misterio oculto. Podríamos crear algo juntos, continuó Clara emocionada. Una pequeña empresa familiar vendiendo nuestros productos o artesanías, algo propio. Los hermanos intercambiaron miradas confusas pero intrigadas por la propuesta inusual. La idea parecía romper con los esquemas tradicionales impuestos por don Crescencio Montiel y otros miembros del pueblo. Marco sonrió tímidamente ante esa idea. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza al imaginar un futuro menos sombrío para todos ellos. Esteban fue quien rompió ese momento tenso al preguntar, ¿y qué piensan los demás? ¿Creen realmente que podemos hacerlo? La pregunta flotó entre ellos como una nube cargada de potencial y también ansiedad. En ese instante crucial quedó claro, debían unir fuerzas y deseaban enfrentar juntos las tormentas venideras. No sé si será fácil, admitió Clara tras reflexionar unos momentos, pero debemos intentarlo. Las palabras resonaron entre ellos como un pacto tácito, estaban dispuestos a luchar juntos por su futuro. Socorro sintió como esa chispa encendía algo dentro de ella. Tal vez había llegado el momento de dejar atrás las viejas limitaciones impuestas por circunstancias ajenas y abrazar sus propias aspiraciones. Así fue como aquel día común se convirtió en uno decisivo para los Mendoza, un punto de inflexión donde las expectativas familiares comenzaron a ser desafiadas por nuevas posibilidades compartidas entre sus miembros más cercanos. Finalmente, esa tarde marcó el inicio de una lucha colectiva por redefinir no solo sus roles dentro del hogar sino también lo que significaría ser parte activa del cambio en sus vidas. El bullicio de la plaza del pueblo de San Vicente era un eco vibrante, donde los comerciantes ofrecían sus productos con voces alegres y los niños corrían entre los puestos. Sin embargo, para Socorro Mendoza, ese día era una prueba dolorosa. Vestía su mejor vestido, uno que había sido cuidadosamente guardado para ocasiones especiales, pero a pesar de los esfuerzos por mantener la compostura, su pierna le recordaba con cada paso su fragilidad. La leve cojera no pasó desapercibida para don Alonso, el hacendado viudo que la observaba desde la distancia. Don Alonso, un hombre de 45 años, era conocido por su mirada fría y calculadora. Su presencia imponía respeto y temor en igual medida. Mientras se acercaba a Socorro, ella sintió como una ola de nerviosismo le recorría el cuerpo. «No puedo hacer esto», murmuró para sí misma. Pero sus hermanos habían insistido en que era la única forma de salvar a la familia. «Socorro Mendoza», comenzó don Alonso con un tono que dejaba claro su desdén al pronunciar su nombre. «Eres una joven hermosa, pero he escuchado rumores sobre tu condición». El aire se volvió denso, las palabras del hacendado eran como dagas afiladas. Socorro sintió el peso de las miradas ajenas, curiosos que habían dejado sus asuntos para presenciar el espectáculo. «Mis hermanos creen que deberíamos unirnos en matrimonio», contestó ella tratando de aparentar seguridad. «Ellos piensan que sería beneficioso para todos». A pesar de sus esfuerzos por sonar convincente, su voz tembló ligeramente. Don Alonso arqueó una ceja, sus labios curvándose en una expresión entre burlona y despectiva. «¿Beneficioso? ¿Para quién? ¿Para mí o para ti? No tengo intenciones de cargar con una mujer que tiene tanto por resolver». Su rechazo fue claro y contundente.
La humillación inundó a Socorro mientras el murmullo creciente de la multitud se convertía en un rugido ensordecedor a su alrededor. Sus hermanos, Rodrigo y Esteban, no estaban lejos, los podía ver tensos como cuerdas listas para romperse. La rabia en ellos se palpaba en el aire como electricidad. «Esto es inaceptable», exclamó Esteban alzando la voz hacia don Alonso mientras se abría paso entre la multitud. «¿Cómo te atreves a menospreciar a mi hermana así?». Su indignación resonó con fuerza, atrayendo más atención hacia la escena. Don Alonso giró hacia él con desdén. «No me importa lo que pienses, muchacho. Tú tampoco eres digno de ser llamado hermano si permites que esta situación continúe». Las palabras del hacendado eran como un golpe directo al corazón de Esteban. «¿Qué propones entonces, dejarla aquí para ser objeto de burla? No podemos permitirlo», gritaron ambos hermanos al unísono mientras Socorro intentaba buscar refugio en sus ojos desesperados. La tensión crecía como un volcán a punto de erupcionar, las miradas se volvían cada vez más inquisitivas y ruidosas entre los habitantes del pueblo. En medio del tumulto emocional, don Alonso hizo un gesto despectivo hacia Socorro antes de dar media vuelta y alejarse sin darle otra oportunidad. «Márchate, no quiero verte más», gritó Rodrigo mientras apretaba los puños con furia contenida. La frustración acumulada estalló cuando vieron alejarse al hombre que había sido su esperanza momentánea. Sin pensarlo dos veces y dejando atrás cualquier pensamiento racional sobre las consecuencias, Esteban tomó la decisión drástica que cambiaría todo. «No podemos seguir así». Mirando a Rodrigo y después a Socorro con determinación feroz en su mirada agregó: «Ella no es nuestra carga, tenemos que actuar». Rodrigo palideció ante la idea instantánea, sabía lo que eso significaba, tomar medidas extremas contra la situación familiar. «¿Qué sugieres entonces?», cuestionó con desconfianza. «Hagamos algo diferente», propuso Esteban con una mezcla de rabia e inquietud palpitante en el pecho. «Si no encuentran valor en ella aquí, tal vez debamos buscar otra manera». El carruaje familiar se detuvo bruscamente en un camino desolado a las afueras del pueblo tras decidir dejar atrás esa vida llena de desprecio y humillaciones. El ocaso pintaba el cielo en tonos naranjas y rojos profundos mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas. Socorro miró por la ventana del vehículo con inquietud. Sentía como su corazón latía frenéticamente ante lo desconocido que acechaba al otro lado. Ella sabía que cambiarían el rumbo hacia donde ni siquiera podían imaginarse. «¿A dónde vamos?», preguntó apenas audible, pero nadie respondió. Los hombres intercambiaron miradas cómplices antes de volver a dirigir su atención hacia adelante mientras avanzaban lentamente por caminos polvorientos llenos de piedras afiladas como cuchillos listos para cortar cualquier esperanza restante. Al llegar al primer cruce importante del camino, Esteban tomó finalmente una decisión inesperada: es momento de actuar sin miedo. Sin esperar aprobación o respuesta alguna, bajó del carruaje decidido a enfrentarse al futuro sin restricciones ni cadenas invisibles atadas a su hermana ni a ellos mismos. Los hombres sabían que tenían poco tiempo antes de perder cualquier oportunidad por recuperar lo perdido y salvar lo poco que les quedaba. Mientras caminaban juntos hacia adelante en dirección desconocida, cada paso resonaba como un fuerte latido desgarrador dentro del pecho de Socorro. No había vuelta atrás posible ahora. El viento soplaba con fuerza llevándose consigo las dudas pasadas pero también cargando consigo nuevas esperanzas inciertas. Quizás ese nuevo rumbo podría llevarlos finalmente hacia una vida digna donde nadie volvería a menospreciarlos jamás. El viento soplaba con fuerza en el campo abierto, creando un murmullo inquietante entre los arbustos. Socorro Mendoza, con su pequeña maleta en mano,
Observó cómo el carruaje de sus hermanos se alejaba, llevándose consigo las últimas esperanzas que le quedaban. La desolación la envolvía, y la imagen de Rodrigo empujando su equipaje al suelo resonaba en su mente como un eco ensordecedor. Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras la maleta se deslizaba por la tierra seca, dejando un rastro de polvo. «No pueden dejarme así». Su voz se perdió entre el graznido de un cuervo que volaba bajo, y la desesperanza comenzó a arrastrarla hacia una profunda tristeza. Las nubes oscuras comenzaban a cubrir el cielo, presagiando una tormenta que parecía reflejar su propio caos interno. Con dificultad, comenzó a caminar por el camino polvoriento, cada paso una lucha contra el dolor que irradiaba desde su pierna. La tierra crujía bajo sus pies cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Al principio fueron suaves y tímidas, pero rápidamente se convirtieron en un torrente incesante que empapó su vestido y llenó su maleta de barro. Socorro se aferró a ella con desesperación, sintiendo como el frío calaba hasta sus huesos. El sonido del agua golpeando la tierra se mezclaba con el latido acelerado de su corazón, cada gota era como un recordatorio cruel de su soledad. Un relámpago iluminó el cielo oscuro, revelando su figura caída y vulnerable en medio del barro del camino. «¿Qué haré ahora?», murmuró para sí misma mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia torrencial. La naturaleza parecía conspirar en su contra, no solo estaba siendo rechazada por su propia familia, sino también por el universo que la rodeaba. La tormenta rugía con fuerza y las ráfagas de viento hacían que los árboles a su alrededor crujieran. Socorro tropezó y cayó al suelo fangoso, arrastrando consigo toda la carga emocional que había acumulado durante años. En ese momento crítico, recordó las palabras despectivas de don Alonso: «No tengo intenciones de cargar con una mujer que tiene tanto por resolver». Esa frase resonaba en su mente como un mantra doloroso mientras luchaba por levantarse. Con un esfuerzo titánico, logró incorporarse nuevamente. La lluvia caía implacable sobre ella y el cielo parecía tener compasión cero hacia su sufrimiento. A lo lejos, escuchó el retumbar de truenos que hacían eco en las montañas cercanas, se sentía como si todo estuviera alineado para aplastarla aún más. Mientras avanzaba lentamente por el camino resbaladizo, divisó una pequeña cueva cerca del borde del bosque. Era un refugio improvisado y podría ofrecerle algo de protección contra la tormenta creciente. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia allí con pasos tambaleantes, cada movimiento era un desafío en medio del lodazal. Al llegar a la entrada de la cueva, buscó refugio dentro de sus confines oscuros y húmedos. Una vez dentro, dejó caer la maleta a sus pies y se permitió tomar un respiro profundo para calmarse. Las gotas siguieron cayendo ferozmente afuera mientras ella trataba de recomponer sus pensamientos. «No puedo quedarme aquí para siempre», pensó al verse rodeada por las paredes rocosas que parecían cerrarse sobre ella. De repente, escuchó pasos acercándose, alguien más podría estar buscando refugio también. Con una mezcla de temor e incertidumbre, aguardó en silencio mientras la lluvia continuaba golpeando fuertemente fuera del abrigo temporal donde se encontraba. «¿Hay alguien ahí?». Una voz profunda resonó dentro de la cueva, sacándola abruptamente de sus pensamientos sombríos. Socorro contuvo el aliento, no quería ser descubierta por ningún extraño sin preparación. «Soy yo». «Socorro Mendoza», respondió con voz temblorosa mientras intentaba mantener control sobre sus emociones. «¿Mendoza, de San Vicente?». La voz le era familiar, resultó ser Javier, un antiguo compañero escolar que había crecido junto a ella en el pueblo. «No puedo creerlo», agregó él al ingresar completamente a la cueva y sacudirse el agua del cabello empapado.
Javier, su nombre flotó entre ellas como una esperanza perdida renaciendo ante sus ojos llenos de confusión. ¿Qué haces aquí? Buscando refugio igual que tú, contestó él mientras trataba de hacerse espacio entre las rocas húmedas para acomodarse mejor y evitar mojarse más. Ambos compartieron esa brecha temporal entre recuerdos pasados y realidades presentes. Javier siempre había sido amable con ella en tiempos difíciles. Me alegra verte, dijo él sinceramente mientras observaba cómo Socorro intentaba secar su vestido empapado con ambas manos. No sé qué voy a hacer ahora, confesó ella sin poder contenerse más. Las emociones burbujearon desde lo profundo como lava lista para erupcionar. Lo sé, respondió él suavemente, las cosas han cambiado mucho desde aquellos días. Había preocupación en su tono cuando mencionó lo obvio, las dificultades familiares estaban desgastándola poco a poco. Socorro sintió cómo sus defensas empezaban a derrumbarse al escuchar aquella empatía genuina. Nunca había imaginado encontrar consuelo en alguien así tras haber perdido tanto en tan poco tiempo. Ella sabía que debía ser fuerte, pero ya no podía mantener las apariencias frente a alguien que conocía tan bien sus batallas internas. Mi familia, me dejaron sola, murmuró mientras miraba al suelo cubierto de piedras mojadas. Cada palabra le quemaba como fuego ardiente al salir. Javier extendió una mano hacia ella sin dudarlo. Te ayudaré. Sus ojos mostraban determinación genuina y algo más profundo, un deseo ferviente por apoyarla aunque todo pareciera desmoronarse a su alrededor. Socorro sintió como una chispa encendía algo dentro de ella ante esa oferta inesperada. Tal vez no estaba completamente sola después de todo. El primer rayo del sol atravesó las nubes grises, iluminando el camino polvoriento que serpenteaba a través del campo. A un costado de este, un cuerpo yacía inmóvil. Socorro Mendoza, empapada y cubierta de barro, estaba inconsciente junto a la cerca de una modesta hacienda. El sonido del agua cayendo de su vestido empapado se mezclaba con el canto lejano de los pájaros que comenzaban a despertar. Don Rafael Navarro, conocido en el pueblo como un hombre justo y caritativo, estaba en su patio cuando se percató de la figura desvanecida. Con pasos apresurados, se acercó y al ver a Socorro desplomada, su corazón se detuvo por un instante. Sin perder tiempo, se agachó para buscar su pulso. Su respiración era débil pero presente, ella aún estaba viva. María, gritó con urgencia mientras se quitaba su abrigo para cubrirla. La pequeña María, quien había estado jugando cerca, corrió hacia él al escuchar el tono alarmante de su padre. ¿Qué pasa, papá?, preguntó con ojos grandes y asustados. Ve a la casa y trae mantas gruesas y agua caliente, ordenó don Rafael, sintiendo cómo la adrenalina aumentaba en su sistema. Sin cuestionar, María desapareció hacia el interior de la casa. Mientras tanto, don Rafael tomó a Socorro entre sus brazos con cuidado. Notó lo ligera que era, su rostro delicado estaba cubierto de lodo y sufrimiento. La imagen le partió el corazón, una joven luchando contra las adversidades sin nadie que la proteja. Al llegar a la habitación principal, colocó suavemente a Socorro sobre una cama hecha con amor por su esposa fallecida. En ese instante, María regresó cargando mantas mientras don Rafael llenaba un tazón con agua caliente. La preocupación en los ojos de la niña reflejaba su inocencia y bondad. ¿Está bien?, preguntó temblando. Sí, solo necesita calor y cuidados, respondió él mientras comenzaba a limpiar el rostro de Socorro con un paño húmedo. Poco a poco fue revelando sus rasgos, piel pálida y labios resecos, aún así había algo en ella que irradiaba una luz tenaz. María se acercó más, observando cada movimiento de su padre con gran atención. ¿Por qué está así?, inquirió sin poder ocultar su curiosidad infantil.
Don Rafael suspiró antes de contestar. A veces las personas pasan por momentos difíciles en sus vidas. Esta joven ha sufrido mucho. El tiempo parecía detenerse mientras trabajaban juntos para cuidar de la extraña que había caído en su vida tan repentinamente. Mientras don Rafael aseguraba las mantas alrededor del cuerpo de Socorro para darle calor, ella comenzó a moverse lentamente. Una suave respiración escapó de sus labios. Un parpadeo seguido por el destello del dolor reflejado en sus rasgos fue todo lo que necesitó para despertar del mundo oscuro donde había estado atrapada. Al abrir los ojos vio borroso al hombre frente a ella y una niña pequeña a su lado. La luz le irritaba los sentidos tras haber estado bajo la tormenta. «¿Dónde estoy?», murmuró entrecortadamente mientras intentaba incorporarse. «¿Estás segura aquí?», respondió don Rafael con voz calmada pero firme. «Me encontré contigo fuera. Te vimos caer». La calidez en sus palabras hizo que Socorro sintiera un pequeño destello de esperanza brotar en su pecho. María observaba fascinada. Para ella era como si estuviera presenciando un milagro en vida. «Te trajimos aquí porque estábamos preocupados por ti», añadió la niña tímidamente. Socorro cerró los ojos nuevamente intentando procesar lo que estaba sucediendo. Alguien le ofrecía refugio tras toda esa tormenta emocional e incomprensión familiar que había vivido por tanto tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar cómo había sido rechazada apenas unas horas atrás. No podía permitirse pensar demasiado en eso ahora. «Gracias», balbuceó mientras sentía cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, aunque esta vez por gratitud más que dolor. Don Rafael asintió con comprensión. Sabía lo importante que era cada palabra en momentos así. «Te cuidaremos hasta que estés bien». Sin embargo, no podía evitar sentirse inquieto ante el futuro incierto que les aguardaba. El ambiente ahora era cálido gracias al fuego encendido en la chimenea. María corrió fuera para traer leña adicional, dejando espacio para que ambos adultos pudieran hablar sin interrupciones. «¿Cómo llegaste hasta allí?», preguntó don Rafael después de unos momentos silenciosos donde ambos compartieron miradas llenas de emociones contradictorias. Socorro inhaló profundamente antes de responder. «Mi familia me dejó», dijo finalmente sintiendo como cada palabra desgarraba un poco más su corazón. «No entiendo, ¿por qué?», inquirió él con curiosidad genuina. «No puedo decirlo, no quiero pensar en ello ahora». La angustia palpable hizo eco entre ellos mientras Socorro intentaba encontrar las palabras adecuadas sin dejarse llevar nuevamente por recuerdos dolorosos. Don Rafael observó cómo luchaba internamente. Conocía bien ese tipo de sufrimiento porque había visto muchas vidas quebradas en el pueblo debido a situaciones similares al pasar los años como hacendado respetable, pero siempre dispuesto a ayudar cuando podía. «Lo único importante es que estás aquí ahora», afirmó él tratando de ofrecer consuelo sincero mientras acariciaba suavemente una mano temblorosa de Socorro aún cubierta por lodo seco pero también marcado por cicatrices invisibles. Mientras tanto, María regresó trayendo más leña y mirando expectante desde el umbral. «¿Ya te sientes mejor?». Su voz alegre interrumpió momentáneamente el ambiente denso creado entre los adultos. Socorro sonrió débilmente ante esa pequeña chispa inocente que iluminaba incluso las sombras más profundas. «Un poco». La atmósfera cambió lentamente mientras don Rafael notaba cómo poco a poco empezaban a formar un nuevo vínculo no solo entre ellos tres sino también hacia algo más grande. Esperanza renovada ante situaciones adversas donde cada día podría convertirse realmente en una nueva oportunidad. Finalmente comprendió entonces que tal vez este encuentro inesperado podría ser justo lo necesario para empezar nuevamente desde cero, aunque eso significara enfrentar viejos fantasmas aún escondidos detrás del telón familiar desgarrado e incomprendido.
Con este pensamiento afianzándose firmemente dentro suyo empezó una nueva etapa llena de posibilidades frescas e inexploradas como si fuese un nuevo amanecer después del caos sufrido anteriormente. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de una habitación sencilla, iluminando el rostro de Socorro Mendoza mientras ella comenzaba a despertar. En un instante, las sombras del pasado se desvanecieron para dar paso a la calidez que la rodeaba. A su lado, María e Isabel, la hija menor de don Rafael, la observaban con interés y un leve temor en sus ojos. La habitación olía a hierbas secas y madera recién pulida, un refugio que contrastaba con su angustiante realidad. Socorro intentó incorporarse, pero un leve dolor en su pierna le recordó su vulnerabilidad. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz quebrada, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo monumental. Don Rafael apareció en el umbral de la puerta, sosteniendo un vaso de agua tibia mezclada con miel. Su voz era suave y tranquilizadora: «Estás a salvo en mi casa. Tómalo, te hará bien». Con manos temblorosas, Socorro aceptó el vaso, sintiendo el calor del líquido reconfortante deslizándose por su garganta. «Mis hermanos me dejaron», murmuró ella, las palabras salían cargadas de dolor al recordar la traición que había sentido. La imagen de Rodrigo empujando su maleta resonaba como un eco desgarrador en su mente. Don Rafael se acercó más y dejó el vaso en la mesa junto a ella. «A veces los vínculos familiares son complicados», dijo con un tono reflexivo mientras miraba hacia el suelo. «Pero aquí tienes otra oportunidad». María, con una determinación infantil que sorprendió incluso a Socorro, tomó la mano de la joven y declaró: «Nosotros te cuidaremos, ¿verdad, padre?». La inocencia de sus palabras hizo que Socorro sonriera débilmente. Era un destello de esperanza en medio de sus recuerdos sombríos. Don Rafael miró a su hija y luego a Socorro, su expresión era seria pero llena de compasión. «Te propongo algo», comenzó él con voz firme. «Puedes quedarte aquí en la hacienda. Ayudarás con las niñas y algunas labores del hogar. A cambio, tendrás techo y comida asegurada, además de un salario modesto». Socorro se quedó atónita ante la oferta. No había esperado tal generosidad después de haber sido abandonada por quienes debería haberla protegido. Un torrente de emociones se apoderó de ella. Sentía gratitud pero también una profunda inseguridad sobre lo que significaría aceptar esa nueva vida. «Pero, no sé si soy capaz», admitió finalmente, sintiendo como el peso del pasado aún mantenía sus hombros hundidos. Don Rafael le sonrió con benevolencia. «No necesitas ser perfecta, solo ser tú misma es suficiente». Sus palabras resonaron dentro del corazón lastimado de Socorro como una melodía suave que prometía sanación. Mientras tanto, Isabel se acercó más y le ofreció una pequeña muñeca hecha a mano, como símbolo de amistad y confianza. «Es para ti», dijo con dulzura. El gesto hizo que los muros emocionales que había construido alrededor de sí misma comenzaran a desmoronarse lentamente. Socorro tomó la muñeca entre sus manos. Los ojos brillantes de Isabel reflejaban una genuina bondad que hacía tiempo no experimentaba. «Gracias», murmuró mientras sus dedos acariciaban el tejido delicado del juguete. Don Rafael observó todo con satisfacción. Sabía que crear un ambiente cálido y solidario podría ayudar a sanar las viejas heridas que Socorro llevaba consigo. «Tienes tiempo para decidir», añadió mientras se levantaba para salir del cuarto nuevamente. «Quiero lo mejor para ti». Las horas pasaron lentas mientras Socorro permanecía en esa habitación acogedora. El sonido distante de risas infantiles llenaba el aire mientras María e Isabel jugaban en el patio exterior bajo la sombra generosa de un gran árbol frutal. Aquella paz contrastante le permitía reflexionar sobre lo sucedido,
dejar atrás todo lo conocido era aterrador pero también liberador. En ese instante fue consciente de algo nuevo dentro de ella, una chispa inquieta empezaba a encenderse en su interior. El amor y apoyo incondicional que irradiaban las niñas despertaron esperanzas olvidadas y vislumbraron posibilidades por venir. Cuando finalmente decidió levantarse del lecho y mirar por la ventana hacia el exterior, vio cómo María corría tras Isabel mientras ambas reían sin preocupaciones ni temores presentes. Eran tan libres como aquellas aves que volaban alto en el cielo azul. Fue entonces cuando comprendió que podría encontrar un nuevo comienzo aquí, no solo como trabajadora en esa hacienda sino también como alguien valiosa merecedora del amor sincero e incondicional. Con cada paso hacia adelante sería capaz también de reescribir su propia historia. Con renovado fervor, tomó una decisión firme, aceptaría el ofrecimiento de don Rafael sin miedo al futuro incierto porque entendió que aún quedaban muchas páginas por escribir en su vida. Finalmente salió al patio donde las risas seguían resonando entre los árboles, se acercó lentamente hacia las niñas y al verlas jugar sintió como una sonrisa genuina iluminaba su rostro por primera vez en mucho tiempo. ¿Puedo jugar también?, preguntó Socorro tímidamente al verlas hacer piruetas alrededor del árbol frutal. Las niñas se detuvieron instantáneamente sorprendidas pero rápidamente comenzaron a saltar emocionadas al escucharla preguntar algo tan simple. Ellas asintieron vigorosamente mientras extendían sus manos hacia ella invitándola a entrar al juego. El sol nacía radiante sobre la hacienda de don Rafael Navarro, bañando de luz dorada el jardín que Socorro Mendoza había cuidado con dedicación en las últimas 3 semanas. Las ventanas brillaban como ojos vivos y el aire fresco traía consigo el aroma de hierbas frescas. Cada mañana, Socorro se despertaba con la determinación de convertir ese lugar en un hogar, no solo para ella, sino también para las pequeñas María e Isabel, quienes habían llenado los días con risas y alegría. En la sala principal, las niñas estaban sentadas en el suelo, rodeadas de libros de cuentos que Socorro había traído del pueblo. Con entusiasmo y una energía contagiosa, María leía en voz alta mientras Isabel la escuchaba atenta, sus ojos grandes reflejando admiración. Y entonces el valiente caballero derrotó al dragón, exclamó María con fervor, provocando que Socorro sonriera ante su entusiasmo. Don Rafael observaba desde la entrada, apoyado en el marco de la puerta, sin poder evitar que una sonrisa se asomara en sus labios al ver a las niñas tan felices. Nunca imaginé que esta hacienda se llenaría de tanto bullicio, comentó con voz suave. Socorro se volvió hacia él y su corazón dio un vuelco, su gratitud por su generosidad crecía a diario. Ellas son un verdadero regalo, respondió ella mientras se agachaba para abrazar a ambas. El ambiente era cálido y familiar hasta que llegó el momento de salir al pueblo. Socorro decidió llevar a María a San Vicente por primera vez, era un paso significativo y lleno de emociones. Con un pañuelo anudado en la cabeza y una cesta llena de productos frescos, ambas se dirigieron hacia el bullicioso mercado. Al entrar al pueblo, los murmullos comenzaron a elevarse como un eco envolvente. Algunos comerciantes miraron con curiosidad a la joven desconocida acompañada por don Rafael. Las miradas eran variadas, algunas sorprendidas, otras despectivas. Socorro sintió como una ligera tensión comenzaba a formarse en su pecho. ¿Por qué nos observan así?, preguntó María con inocencia. No lo sé, admitió Socorro mientras intentaba mantener la compostura. Sin embargo, sabía que algunos rumores podrían estar comenzando a circular sobre ella y su pasado. Fue entonces cuando doña Mercedes Villar se acercó con paso firme, era conocida por ser una mujer influyente y temida en San Vicente. A pesar de su elegancia y postura imponente, sus palabras tenían un filo cortante. Don Rafael,
dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me sorprende verlo acompañado de esta joven. Su mirada pasó de él a Socorro sin disimulo alguno. Es mi empleada, respondió don Rafael con firmeza mientras mantenía su postura erguida frente a ella. Socorro sintió cómo las palabras caían pesadas entre ellos. No era solo una empleada para él, había crecido en valor mucho más allá del simple trabajo doméstico. De verdad, musitó doña Mercedes con un tono burlón. Interesante elección. Aquella insinuación hizo que el rostro de Socorro ardiera. No estaba acostumbrada a ser objeto de críticas o miradas despectivas. Lo importante es el valor que cada persona aporta, interrumpió don Rafael sin titubear, su voz resonando con autoridad mientras miraba directamente a doña Mercedes. Socorro ha transformado mi hogar y eso es lo único que importa. Socorro sintió una mezcla de gratitud y preocupación, aunque él defendía su dignidad, sabía que los rumores podían tener efectos devastadores en la vida tranquila que había comenzado a construir. La expresión desafiante de doña Mercedes reveló que no iba a dejarlo pasar fácilmente. Quizás debería considerarlo mejor antes de tomar decisiones apresuradas, sugirió ella antes de girarse sobre sus talones y marcharse con aire altanero. El murmullo del mercado se intensificó tras su partida, los rostros curiosos continuaban observando cada movimiento, especulando sobre lo sucedido. María tomó la mano de Socorro mientras caminaban hacia uno de los puestos donde vendían frutas frescas. ¿Por qué no les gusta tu vestido?, preguntó la pequeña inocentemente al notar cómo algunas personas cuchicheaban al pasar junto a ellas. No lo sé, respondió Socorro tratando de mantener la calma ante aquellos comentarios hirientes que aún resonaban en sus oídos. Quizás porque soy nueva aquí. En ese instante comprendió cuán frágil podía ser esa nueva vida que había comenzado a edificar. Mientras seleccionaban algunas frutas jugosas para llevar a casa, Socorro notó como un grupo más grande comenzaba a murmurar entre sí acerca de su presencia junto a don Rafael. Las palabras exageraciones y escándalo llegaron hasta sus oídos como ecos ominosos. La risa infantil de María contrastaba drásticamente con la tensión creciente alrededor suyo. Era esa inocencia lo único que mantenía viva la chispa esperanzadora dentro del corazón herido de Socorro. Cuando regresaron hacia la hacienda cargadas con productos frescos y risas compartidas, un rayo de sol iluminó el camino polvoriento por donde pasaban, pero aún así sentía las miradas pesadas detrás de ellas como sombras acechantes. Al llegar nuevamente al jardín floreciente donde habían pasado tantos momentos felices juntas, don Rafael estaba esperando. Parecía haber percibido algo extraño en el ambiente debido al silencio tenso que envolvía la atmósfera familiar. ¿Todo bien?, preguntó él mirando atentamente tanto a María como a Socorro mientras éstas dejaban caer las frutas sobre una mesa improvisada hecha con troncos viejos. María comenzó a narrar emocionada sobre lo ocurrido durante el paseo mientras mostraba los colores vibrantes del contenido en su cesta. Manzanas rojas brillantes y naranjas jugosas llenaban el espacio entre ellas junto al eco infantil desbordante. A pesar del esfuerzo por mantener esa alegría burbujeante presente ante don Rafael, Socorro se sentía abrumada por las palabras crueles escuchadas durante la visita al pueblo. Sabía muy bien que todo eso podría afectar no solo su vida sino también aquella pequeña familia que había comenzado a formar junto al hacendado generoso. Mientras ayudaba a colocar cada fruta ordenadamente sobre la mesa rústica decorada por flores silvestres recién cortadas del jardín trasero, tomó una decisión silenciosa. Iba a luchar contra esos rumores malintencionados porque ya no quería vivir bajo las sombras del pasado ni dejarse llevar por las habladurías ajenas. La tarde avanzaba lentamente cuando don Rafael interrumpió sus pensamientos. A veces hay más fuerza en nosotros cuando tenemos algo por qué luchar.
afirmó contemplativo mientras sus ojos exploraban cada rincón del jardín florecido donde ahora reinaba tanto amor como incertidumbre. Con esas palabras resonando profundamente dentro suyo como un mantra motivador necesario para enfrentar lo venidero. Socorro supo entonces exactamente cuál sería su camino desde ese momento, no ceder ante los murmullos ni dejarse amedrentar nuevamente. Estaba lista para demostrarles tanto al pueblo como a sí misma quién realmente era. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la cocina, iluminando el rostro de Socorro Mendoza mientras comenzaba a organizar la despensa. Las cajas de frutas frescas y las hierbas secas estaban dispuestas cuidadosamente, creando un entorno que poco a poco se sentía como hogar. Sin embargo, había algo más en su mente, la inquietante sensación de que había detalles sin resolver sobre su pasado. Mientras colocaba los frascos en su lugar, notó una maleta polvorienta escondida en un rincón, olvidada desde hacía tiempo. La curiosidad la llevó a acercarse y abrirla con cuidado. En su interior encontró varias pertenencias antiguas, pero lo que más llamó su atención fue una carta amarillenta con el nombre de su padre en la parte superior. Su corazón latió con fuerza al desenrollar el papel, sintiendo que podría contener respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. Socorro comenzó a leer en voz alta: si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia. A medida que avanzaba en la lectura, las palabras comenzaron a cobrar vida. Su padre hablaba de un testamento dejado a su nombre, mencionando una porción de las tierras familiares y una fuente de agua principal que habían pertenecido a generaciones anteriores. La incredulidad se apoderó de ella, la revelación era abrumadora. No puede ser, murmuró mientras sus manos temblaban sosteniendo el papel. El asombro pronto se tornó en indignación al comprender que sus hermanos no solo la habían abandonado, sino que también buscaban despojarla de lo que legítimamente le pertenecía. Con el corazón acelerado, decidió buscar a don Rafael para compartirle esta impactante noticia. Al llegar al jardín donde él estaba supervisando algunos trabajos de mantenimiento, Socorro sintió como la tensión aumentaba en su pecho. Don Rafael, exclamó con urgencia. Él levantó la vista y se acercó rápidamente al notar su expresión preocupada. ¿Qué sucede?, preguntó él con un tono serio. Encontré algo, una carta de mi padre, comenzó Socorro, tratando de mantener la compostura mientras extendía el documento hacia él. Habla sobre un testamento. Don Rafael tomó el papel entre sus manos y comenzó a leerlo con atención. Los minutos parecieron eternos mientras él absorbía cada palabra. Esto es muy importante, afirmó finalmente don Rafael, mirándola con firmeza. Debemos llevar esto al abogado del pueblo inmediatamente. El nerviosismo y la determinación llenaron cada rincón del corazón de Socorro. Por primera vez sentía que tenía el poder para reclamar lo que le pertenecía. Ambos se dirigieron rápidamente hacia la oficina del abogado don Ricardo. El camino parecía interminable y cada paso resonaba como un eco lleno de ansiedad. Al llegar al despacho, encontraron a don Ricardo revisando unos documentos antiguos en su escritorio. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó él levantando la vista. Socorro tomó aire antes de hablar. Don Ricardo, he encontrado una carta de mi padre donde menciona un testamento dejado a mi nombre. Al pronunciar esas palabras, sintió como el peso del mundo comenzaba a aliviarse un poco. El abogado ajustó sus gafas y examinó detenidamente el contenido antes de responder. Es cierto, existe un testamento registrado en mis archivos. Te otorga derechos sobre una parte importante de las tierras familiares. La mezcla de asombro e indignación creció dentro de Socorro al entender lo que esto significaba.
Sus hermanos Rodrigo y Esteban no solo habían decidido abandonarla, sino también habían intentado despojarla de su herencia por completo. ¿Cómo es posible que ellos hayan tratado esto sin informarme?, preguntó con voz temblorosa. Don Ricardo asintió comprensivamente mientras tomaba notas. Ellos no tienen derecho alguno sobre tus propiedades si eres legalmente heredera, explicó con seguridad. Pero deberás actuar rápido, cualquier movimiento puede complicar aún más esta situación. En ese instante, don Rafael colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Socorro y dijo: no te preocupes, yo te ayudaré con todo esto. Sus palabras eran como un bálsamo para las heridas abiertas en su corazón. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, esa tranquilidad duraría poco. Apenas salieron del despacho del abogado cuando un mensajero apareció repentinamente ante ellos con un pergamino enrollado en mano. Se detuvo frente a Socorro y le entregó el mensaje sin decir palabra alguna antes de desaparecer nuevamente entre las sombras del pueblo. ¿Qué es esto?, preguntó ella mientras desenrollaba el papel con manos temblorosas. Al leerlo, su rostro palideció. Era un ultimátum enviado por Rodrigo y Esteban exigiendo firmar papeles renunciando a cualquier derecho sobre las tierras en menos de una semana o enfrentarían consecuencias legales severas. No puedo creerlo, murmuró Socorro mientras sus pensamientos giraban descontroladamente ante esa amenaza directa proveniente de quienes debían haberla protegido. La rabia ardía dentro suyo como fuego incontrolable. No solo pretendían despojarla sino también intentar intimidarla para hacerla callar. Debemos actuar rápido, insistió don Rafael tomando su mano firmemente para reconfortarla ante la tormenta emocional que se avecinaba. No te dejaré sola ante este desafío. La determinación reflejada en su voz hizo eco dentro del corazón herido pero fuerte de Socorro. Entendió que este era solo el inicio de una batalla mayor por recuperar no solo sus derechos sino también dignidad perdida. Mientras regresaban hacia la hacienda bajo el cielo resplandeciente pero cargado emocionalmente, Socorro sabía que debía prepararse para enfrentar a sus hermanos y reclamar lo que le pertenecía por derecho propio. Estoy lista, declaró ella con convicción renovada al llegar al umbral del hogar donde había comenzado a reconstruir su vida rodeada del cariño sincero encontrado junto a don Rafael y las pequeñas María e Isabel. Con cada paso firme hacia adelante sentía como ese fuego interno empezaba a avivarse nuevamente. Estaba decidida no solo a defender sus tierras sino también demostrarles cuán fuerte podía ser ante aquellos que alguna vez pensaron podrían borrarla del mapa familiar sin repercusiones. El aire en San Vicente estaba cargado de un murmullo inquietante, como un rumor que se propagaba rápidamente entre los habitantes del pueblo. Las miradas desconfiadas se centraban en la hacienda de don Rafael Navarro, donde Socorro Mendoza había encontrado un nuevo hogar y, con él, la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, esa paz se veía amenazada por las insinuaciones maliciosas que doña Mercedes Villar había comenzado a difundir. Esa mujer tiene una reputación dudosa, decía ella con voz suave pero llena de veneno. He hechizado al buen don Rafael. No es más que una manipuladora que busca aprovecharse de su generosidad. Socorro se encontraba en el jardín, cuidando las plantas que había sembrado con tanto cariño, cuando escuchó a dos vecinas hablando en voz baja cerca de la entrada. Dicen que ella solo está esperando el momento oportuno para despojarlo de todo, comentaron mientras reían con desdén. Esa conversación la hirió profundamente, y aunque intentó ignorar las palabras, su corazón latía descontroladamente al sentir el peso de esos rumores. En ese momento, don Rafael salió del interior de la hacienda. Su rostro mostraba preocupación al notar la tensión que envolvía a Socorro. ¿Todo bien?, preguntó al acercarse. Ella forzó una sonrisa mientras respondía. Solo son habladurías. Sin embargo,
en su interior, la ansiedad crecía como un fuego incontrolable. Poco después, el padre Mateo llegó a la hacienda con intenciones serias. El sacerdote era conocido por su sabiduría y sentido del deber hacia la comunidad. Al ver a don Rafael junto a Socorro en el jardín, su semblante se tornó grave. Don Rafael, comenzó con cautela, he venido a hablar sobre los rumores que circulan acerca de usted y Socorro. La tensión palpable hizo que ambos se detuvieran, el ambiente estaba cargado de expectación. Padre Mateo, respondió don Rafael sin titubear, mi conciencia está tranquila. He valorado las acciones y bondades de Socorro antes que cualquier palabra malintencionada. La firmeza en su voz resonó como un baluarte frente a los murmullos infundados. El sacerdote frunció el ceño, aunque respetaba a don Rafael, sabía lo importante que era mantener una buena imagen para proteger a las niñas y la reputación de la hacienda. Entiendo tus sentimientos hacia ella, dijo con tacto, pero debes considerar cómo podrían afectar esos chismes a las pequeñas. Cada palabra del padre Mateo parecía clavar agujas en el corazón de Socorro. Sentía cómo sus acciones provocaban problemas a aquellos que le habían brindado apoyo. No soy responsable de lo que otros piensen, interrumpió don Rafael con energía creciente. Socorro ha traído luz y alegría a este lugar, no permitiré que nadie menosprecie eso. La determinación en su tono hizo eco en el alma herida de Socorro, sin embargo, también sembró dudas en su mente sobre si debía continuar allí. Cuando el padre Mateo se marchó tras asegurarles que haría lo posible por calmar los rumores, Socorro se sintió abrumada por una ola de culpa. ¿Acaso su presencia valía más que las tranquilas vidas de las pequeñas? La idea de marcharse comenzó a gestarse en su interior como una sombra oscura, pero cada vez que pensaba en dejar esa vida atrás, un dolor profundo le atravesaba el pecho. Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre la hacienda, Socorro decidió buscar respuestas internamente antes de tomar una decisión drástica. En medio del silencio nocturno, salió al patio y miró hacia el cielo estrellado buscando consuelo en esa inmensidad infinita. Sin embargo, pronto fue interrumpida por pasos firmes detrás de ella. Don Rafael apareció tras ella con una expresión decidida. ¿Qué te preocupa tanto?, preguntó al ver su rostro ensombrecido por pensamientos oscuros. En ese instante sintió cómo sus defensas caían, no podía mentirle más. Me siento culpable. Mis problemas están causando dificultades para ti y para las niñas, confesó mientras luchaba contra las emociones que brotaban dentro suyo. Quizás debería irme. La reacción inmediata de don Rafael fue acercarse más hasta quedar frente a ella. Su voz era firme pero suave. No puedes pensar así. Sus ojos estaban llenos de comprensión y determinación simultáneamente. No te dejaré marchar, eso sería lo mismo que renunciar a todo lo bueno que hemos construido juntos. Pero los rumores no cesan, comenzó ella nuevamente antes de ser interrumpida. Y no cesarán si decides huir del problema, replicó él con fuerza renovada mientras tomaba sus manos entre las suyas. No puedo permitirte abandonarnos solo porque algunos prefieren hablar sin saber. Socorro sintió como esas palabras penetraban cada rincón oscuro dentro suyo, al mismo tiempo despertaron un sentimiento nuevo, determinación para enfrentar aquellos murmullos injustos e infundados junto a él. Quiero luchar por ti y por lo nuestro, declaró don Rafael con voz clara mientras sus ojos fijos reflejaban sinceridad absoluta. La conexión entre ellos crecía aún más fuerte ante aquella sinceridad cruda, nunca antes había sentido tan intensamente esa unión forjada en medio del caos y adversidades externas.
No me abandones, suplicó él finalmente rompiendo el silencio tenso que les rodeaba al ver cómo sus hombros parecían relajar bajo esa promesa tácita compartida entre ambos. Con un leve asentimiento casi imperceptible pero lleno de significado profundo. Socorro supo entonces que no estaba sola, ya no tendría miedo ante esos rumores ni permitiría que definieran quién era o lo mucho valía realmente. Así firmemente decidida a permanecer junto a don Rafael y las pequeñas María e Isabel, se giró hacia él llenando los espacios vacíos entre ellos con confianza renovada dispuesta a afrontar lo venidero juntos sin importar cuán tormentoso pudiera ser. La quietud de la noche envolvía la hacienda, mientras el suave aroma a hierbas frescas se mezclaba con el calor residual del día. Socorro y don Rafael estaban sentados en la cocina, el único sonido era el tintineo ocasional de una taza de té que él había preparado con esmero. Las sombras danzaban en las paredes, creando un ambiente íntimo que invitaba a compartir secretos y sentimientos. Es curioso cómo el silencio puede ser tan elocuente, murmuró Socorro, rompiendo la tensión con su voz suave. A pesar de los problemas que habían enfrentado, había un resquicio de paz en ese momento. Don Rafael asintió, pero su expresión era seria. La luz de la lámpara iluminaba sus rasgos y ella pudo ver una mezcla de emoción y vulnerabilidad en su rostro. Socorro, comenzó él, tomando aire profundo como si cada palabra fuera un peso que necesitaba soportar. Quiero ser honesto contigo, me estoy enamorando de ti. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de un significado profundo que hizo que el corazón de Socorro latiera más rápido. Era un sentimiento que también había comenzado a crecer dentro de ella, pero el miedo a perderlo la paralizaba. Don Rafael intentó decir, pero él continuó antes de que pudiera expresarse por completo. Tengo miedo, admitió con sinceridad, a perderte como perdí a mi esposa. La vida me ha enseñado que lo que más amamos puede desvanecerse en un instante. Sus palabras resonaban como ecos en su corazón, comprendía bien esa angustia. Socorro sintió como una mezcla de emociones la invadía. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Yo también me estoy enamorando de ti, confesó finalmente, dejando escapar lo que había guardado tanto tiempo. Pero temo lo que eso significa, mis cicatrices del pasado son profundas. Don Rafael se acercó más, tomando sus manos entre las suyas con ternura. No importa lo que haya sucedido antes, veo tu coraje y tu esencia más allá de cualquier cicatriz, prometió él mientras se arrodillaba frente a ella, sus ojos reflejaban sinceridad y devoción. Te prometo amarte y protegerte, continuó con voz firme. No quiero que te sientas sola, no solo eres valiosa por lo que has vivido sino por quien realmente eres. La calidez de sus palabras hizo que el corazón de Socorro se llenara de esperanza, aunque la sombra del temor aún permanecía presente. En ese instante perfecto entre ellos, donde el tiempo parecía detenerse y todo lo demás desaparecía, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Ambos se sobresaltaron ante la interrupción abrupta, la atmósfera romántica se disolvió instantáneamente ante esa urgencia inesperada. ¿Quién será a estas horas?, preguntó don Rafael con preocupación evidente mientras se levantaba rápidamente. Socorro sintió cómo la ansiedad comenzaba a deslizarse por su espina dorsal, algo dentro le decía que esa llegada no era casual. Antes de poder reaccionar, don Rafael abrió la puerta con rapidez y frente a ellos estaba Miguel, uno de los hermanos menores de Socorro. Su expresión era grave y apremiante. Socorro. Necesito hablar contigo, es urgente, exclamó con voz entrecortada. La confusión invadió rápidamente el espacio. Socorro miró a don Rafael buscando respuestas silenciosas mientras una sensación inquietante comenzaba a formarse en su pecho. ¿Qué sucede?,
preguntó ella al notar cómo su hermano parecía agitado y fuera de sí. Ha pasado algo terrible, dijo Miguel sin aliento antes de entrar sin ser invitado al interior del hogar. El ambiente cálido y acogedor se tornó frío al escuchar sus palabras, era evidente que traía noticias inquietantes. Tuve un enfrentamiento con Rodrigo, continuó él mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo ocurrido. Él está decidido a despojarte completamente, no solo tus tierras sino también, quiere hacerte daño. El impacto de esas palabras golpeó como una ola helada contra Socorro, las amenazas ahora eran reales y peligrosas. Su mente comenzó a girar como una tormenta desatada al comprender las implicaciones detrás del mensaje traído por Miguel. ¿Qué tipo de daño?, preguntó don Rafael mientras su postura se tornaba protectora ante Socorro, quien sentía como los recuerdos dolorosos empezaban a inundar su mente nuevamente. No lo sé exactamente, respondió Miguel con nerviosismo. Pero vi cómo estaba hablando con algunos hombres en el pueblo. Estaban conspirando para hacerte caer en una trampa. La desesperación llenaba cada rincón del corazón de Socorro mientras procesaba esta nueva amenaza sobre su vida. No solo debía luchar por sus derechos sino ahora también por su propia seguridad personal. Debemos actuar rápido, propuso don Rafael mientras miraba fijamente a Miguel y luego dirigía su atención hacia Socorro con determinación renovada en sus ojos. No permitiré que te hagan daño. Socorro asintió lentamente aunque aún sentía como todo parecía girar fuera de control. Ahora estaban enfrentando no solo rumores maliciosos sino una confrontación real contra aquellos que habían sido parte importante de su pasado familiar. Consciente del peligro inminente, don Rafael comenzó a elaborar un plan rápidamente para protegerla. Necesitamos reunir información sobre Rodrigo y esos hombres antes de tomar decisiones apresuradas. Miguel miró expectante hacia ambos mientras el peso del momento caía sobre ellos como una sombra amenazante. Esta vez sería diferente porque todos sabían bien cuán intensamente necesitaban permanecer unidos ante los desafíos venideros. Mientras las sombras crecen alrededor suyo intensificándose bajo luces parpadeantes provenientes del exterior. Socorro comprendió entonces lo esencial, no podría ceder ante los fantasmas del pasado ni dejarse vencer por quienes querían destruirla nuevamente. Estaba decidida a luchar junto a aquellos quienes realmente importaban en su vida. El cielo nocturno estaba iluminado por un resplandor ominoso que se elevaba desde el granero de la familia García, envuelto en llamas. Los gritos de desesperación resonaban en el aire, mezclándose con el crepitar del fuego que devoraba la madera. Socorro Mendoza se encontraba en medio de la plaza del pueblo, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba el caos desatado. La gente corría a los lados, algunos intentaban apagar las llamas, mientras otros buscaban refugio. Don Rafael, llamó ella, buscando a su compañero entre la multitud. Su mirada se iluminó al verlo surgir entre las sombras, decidido y audaz. Sin dudarlo, él corrió hacia el granero en llamas, su figura destacándose contra el resplandor infernal. Socorro sintió una ola de angustia al verlo entrar en el infierno ardiente. «No te atrevas a entrar ahí», gritó ella con desesperación, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del fuego. La imagen de don Rafael luchando contra las llamas le llenaba de terror, cada segundo que pasaba era una eternidad. Sin embargo, no había tiempo para quedarse paralizada. Un grito desgarrador resonó en sus oídos. La hija menor de los García, una niña pequeña con trenzas doradas, había escapado del abrazo de su madre y corría hacia las llamas gritando por su muñeca. «Mamá, mi muñeca». Su inocencia contrastaba con el peligro inminente del fuego que crecía vorazmente detrás de ella. Socorro sintió como su corazón se detuvo un instante. La niña estaba a punto de cruzar una línea mortal.
Ignorando el dolor punzante en su pierna derecha, ella tomó una decisión impulsiva y corrió tras la pequeña. «Ven aquí», exclamó mientras atravesaba la plaza llena de escombros y gente aterrorizada. Los ecos del fuego rugían en sus oídos mientras se lanzaba hacia adelante. En ese momento no había espacio para dudas ni para pensar en las consecuencias, solo existía la necesidad urgente de proteger a esa niña. Cada paso era un desafío físico que amenazaba con derribarla, pero la imagen del rostro asustado de la niña impulsaba sus acciones. Cuando llegó hasta ella, justo cuando el techo del granero comenzaba a crujir ominosamente sobre sus cabezas, Socorro extendió los brazos y atrapó a la pequeña antes de que pudiera acercarse más al infierno ardiente. La niña se aferró a su pecho con fuerza, los ojos llenos de miedo. «Sujétate fuerte», ordenó Socorro mientras giraba sobre sus talones y corría hacia la salida más cercana. El humo llenaba sus pulmones y el calor la envolvía como una serpiente, apenas podía ver a través del velo oscuro que cubría todo a su alrededor. De repente, un estruendo ensordecedor hizo temblar el suelo, parte del techo se desplomó cerca de ellas. Socorro apretó los dientes y siguió avanzando con determinación renovada, pero cada movimiento era cada vez más difícil ante la presión creciente de los escombros que caían alrededor. Mientras tanto, don Rafael luchaba entre las llamas tratando de liberar a los animales atrapados dentro del granero. Cada ladrido y relincho eran un eco desgarrador que lo motivaba a seguir adelante. «¡Socorro!», gritó cuando pudo ver fragmentos de luz titilando más allá del humo denso. No podía permitir que su amor y esa niña inocente sucumbieran al desastre. Finalmente, logró liberar un grupo de caballos asustados antes de salir hacia donde sabía que debía estar Socorro. Al darse cuenta del peligro inminente que enfrentaban ambas mujeres, aceleró su paso aún más. Afuera, encontró a Socorro saliendo tambaleándose con la niña aferrada fuertemente a ella. Pero no había tiempo para celebraciones, tras ellas venía una ola implacable de llamas y humo negro que amenazaba con tragarlas nuevamente. «Rápido, ven aquí», ordenó él mientras se acercaba rápidamente para ayudarles a escapar. Con un movimiento ágil tomó a ambas bajo sus brazos y las arrastró lejos justo cuando otro pedazo del granero caía estrepitosamente detrás de ellos. El aire fresco golpeó sus rostros como un bálsamo ante el caos ardiente que dejaban atrás. Don Rafael llevó a Socorro y a la pequeña hasta un lugar seguro lejos del fuego. Allí pudieron observar cómo las llamas consumían todo lo conocido. La madre de la niña llegó corriendo tras ellas, abrazándola con fervor mientras lágrimas caían por sus mejillas al ver que estaba sana y salva. Socorro se sintió aliviada por haber podido salvarla, sin embargo, su propio cuerpo comenzaba a ceder ante el esfuerzo extremo realizado. «¿Estás bien?», dijo don Rafael respirando pesadamente al mirar fijamente los ojos agradecidos de Socorro mientras recuperaban algo del control sobre sus emociones turbulentas por lo vivido aquella noche oscura. Ella sintió lentamente mientras sentía como las vibraciones del peligro aún palpitaban dentro suyo como una tormenta emocional desatada por lo ocurrido. «Gracias, gracias por venir». Las palabras apenas salieron entrecortadas pero sabían perfectamente todo lo que significaban en ese momento crítico. Sin embargo, no había terminado aún. Desde lejos pudieron escuchar murmullos alarmantes provenientes del pueblo alrededor. Algo indicaba que los rumores sobre Rodrigo empezaban a tomar forma real entre esas cenizas ardiendo alrededor suyo. Socorro comprendió entonces que este solo era el principio. No podía dejarse vencer ni ahora ni nunca por aquellos fantasmas oscuros ya establecidos en su vida pasada porque finalmente había encontrado no solo valor sino también amor verdadero dispuesto a enfrentar cualquier adversidad, juntos sin importar cuán devastadora pudiera ser.
El humo y los escombros del granero destruido se disipaban lentamente con el amanecer, como si la luz del sol estuviera limpiando las huellas de la tragedia. La plaza de San Vicente era un mar de rostros, cada uno mostrando la mezcla de preocupación y determinación que envolvía a la comunidad. Socorro Mendoza se mantenía firme, apoyada en don Rafael, mientras los aldeanos comenzaban a congregarse a su alrededor. La escena que se desplegaba era una mezcla de tristeza y esperanza. La devastación del fuego contrastaba con el resplandor dorado del nuevo día. «Estamos contigo», dijo el padre Mateo, quien había llegado con rapidez al lugar. Su voz resonó con autoridad y compasión, haciendo eco en los corazones de todos los presentes. Esto no es solo una pérdida para los García, es una pérdida para todos nosotros. Los murmullos de asentimiento se propagaron entre la multitud, reflejando la unidad que comenzaba a florecer entre ellos. Doña Mercedes Villar se acercó, sus pasos vacilantes traicionando su usual confianza. Con lágrimas en los ojos, tomó aire profundo antes de hablar. «Socorro», comenzó con voz entrecortada, «me equivoqué al juzgarte. Mis palabras fueron crueles e injustas». Su sinceridad resonó en el aire cargado, el pueblo contenía la respiración ante aquella confesión inesperada. «Siempre has sido una mujer valiente, y lo demostraste anoche al salvar a esa niña», continuó doña Mercedes mientras sus labios temblaban ligeramente. «Te pido perdón por dudar de ti». El perdón flotaba en el ambiente como un bálsamo sanador, muchos comenzaron a murmurar palabras de apoyo hacia Socorro. Don Rafael miró a Socorro y vio cómo su semblante se iluminaba poco a poco ante la aceptación pública. Ella había soportado tanto dolor y sufrimiento, ahora estaba siendo reconocida por su valentía. «Esto es solo el comienzo», le susurró él suavemente mientras sostenía su mano con firmeza. En ese instante, don Ricardo apareció entre la multitud, llevando consigo un documento arrugado. «He hablado con algunos hombres del pueblo sobre lo ocurrido con tus hermanos», anunció con voz grave pero decidida. «Han decidido abandonar San Vicente y han renunciado a todas las tierras que te pertenecen». Las palabras cayeron como un peso sobre todos. Aquellos que alguna vez habían causado dolor ahora se desvanecían en el horizonte. Socorro sintió como una carga abrumadora desaparecía de sus hombros. La noticia era inesperada pero bien recibida, ya no tendría que cargar con el estigma de su pasado familiar. «Y también dejaron una nota», continuó don Ricardo mientras le entregaba el papel a Socorro. Ella lo tomó temblando, abriendo lentamente las páginas amarillentas para leer las disculpas sinceras de sus hermanos. La comunidad observaba expectante, cada rostro lleno de asombro al ver cómo las sombras del pasado comenzaban a disiparse bajo la luz del presente. Al terminar de leer, Socorro sintió una mezcla de alivio y tristeza, cerró los ojos por un momento, dejando que las emociones fluyeran libremente. «Ahora somos más fuertes juntos», afirmó don Rafael mientras rodeaba los hombros de Socorro con su brazo protector. «Este es nuestro hogar y debemos reconstruirlo». La declaración resonó en el aire como un mantra renovador, todos comenzaron a murmurar palabras de acuerdo mientras se organizaban para ayudar a los García. La energía en la plaza creció palpable. Hombres y mujeres comenzaron a agruparse en equipos dispuestos a trabajar codo a codo para restaurar lo perdido. El espíritu comunitario resplandecía con cada rayo de sol que iluminaba sus rostros determinados, llenos de propósito renovado. Socorro observó cómo algunos aldeanos llevaban herramientas y otros traían madera fresca para comenzar la reconstrucción del granero consumido por las llamas. Se sintió inmersa en ese esfuerzo colectivo, era como si cada golpe contra el suelo simbolizara no solo un acto físico sino también un paso hacia adelante en su vida.
No puedo creer lo rápido que están actuando, murmuró ella con gratitud mientras notaba cómo don Rafael sonreía orgullosamente al ver la unión entre sus vecinos. Es porque saben que juntos pueden enfrentar cualquier adversidad, respondió él mientras le apretaba suavemente la mano, llenándola de fuerza y amor. Mientras trabajaban codo a codo junto al resto del pueblo, Socorro sintió que finalmente era parte integral de esa comunidad solidaria que había estado esperando durante tanto tiempo. Ya no era vista como una extraña o alguien cuya presencia causaba problemas, ahora era valorada por su coraje y determinación. A medida que avanzaban en la reconstrucción del granero, socorristas comenzaron a llegar también desde pueblos cercanos trayendo víveres para alimentar tanto al pueblo como a aquellos involucrados directamente en el esfuerzo comunitario. La luz del sol brillaba intensamente sobre ellos cuando finalmente levantaron los tablones que formarían parte del nuevo granero. Risas y canciones resonaban por toda la plaza mientras recordaban tiempos difíciles pero celebraban lo logrado juntos hasta ese instante mágico donde todo parecía posible nuevamente. «Miren, lo estamos logrando», exclamó alguien desde lejos cuando levantaron uno tras otro nuevos pilares estructurales hacia arriba como símbolo renovado frente a lo ocurrido anteriormente. Los aplausos resonaron alrededor haciendo eco ante cada pequeño avance alcanzado incluso frente a aquellas adversidades impuestas por situaciones difíciles pasadas donde dolor había reinado anteriormente entre ellas pero hoy, esos ecos eran diferentes, eran sonidos claros llenos de esperanza compartida entre todos allí presentes trabajando unidos por algo más grande que cualquier cosa individualmente imaginable hasta entonces. Finalmente, cuando terminó aquel día agotador pero satisfactorio bajo cielos despejados repletos estrellas titilantes brillando intensamente sobre ellos recordándoles siempre que tan lejos habían llegado juntos desde aquellas sombras previas, llenas de incertidumbres amenazantes antes ocurridas dentro de historias vividas pasadas. Socorro levantó su mirada hacia don Rafael quien parecía tan satisfecho como ella misma al ver todo lo alcanzado hasta entonces olvidando por completo miedos pasados. «Hoy hemos comenzado un nuevo capítulo», dijo él sonriendo sincero ante ella antes girar hacia comunidad reunida alrededor disfrutando calor humano compartido mutuo inspirador generado entre ellos mismos sin duda alguna jamás olvidable. El sol brillaba intensamente sobre la hacienda de don Rafael, llenando el jardín de colores vibrantes y fragancias de flores recién florecidas. María e Isabel, vestidas con sus mejores trajes de fiesta, correteaban entre los arbustos, riendo y jugando mientras el aire fresco de primavera traía consigo un renovado sentido de alegría. En medio de esa escena idílica, las pequeñas se acercaron a Socorro, quien estaba regando las plantas. «¡Socorro!», gritaron al unísono, sus ojos brillando con una chispa traviesa. «¿Quieres ser nuestra mamá?». La pregunta surgió como un estallido de inocencia pura. Socorro sintió que su corazón se derretía ante esas palabras. La sonrisa se dibujó en su rostro mientras se agachaba para estar a la altura de ellas. «Claro que sí, mis amores», respondió ella con ternura, abrazándolas con fuerza. «Siempre seré su mamá». El eco de esas palabras resonó en su interior como una promesa firmada con amor y dedicación. Poco después, don Rafael apareció en el jardín con una expresión decidida, un brillo especial iluminaba su rostro mientras sostenía algo brillante en su mano. Se arrodilló frente a Socorro, el mundo pareciendo desvanecerse a su alrededor. «Socorro», comenzó con voz firme pero suave, «quiero hacerte una propuesta que cambie nuestras vidas para siempre». Su corazón latía con fuerza mientras ella observaba el anillo dorado que sacó lentamente. «¿Te casarías conmigo?». «Prometo amarte y protegerte por siempre», declaró él, sus ojos fijos en los de ella llenos de sinceridad y devoción. La emoción inundó el jardín, cada hoja parecía detenerse para escuchar esa declaración vibrante.
Socorro sintió cómo las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos por la felicidad que la envolvía. Sí, respondió ella sin dudarlo un instante. Sí, quiero. Las palabras salieron cargadas de amor y un futuro lleno de esperanza. La boda se celebró en la pequeña iglesia de San Vicente, donde la comunidad se reunió para compartir ese momento tan especial. Doña Mercedes Villar había donado tela para el vestido de Socorro, contribuyendo a la celebración con una generosidad que sorprendió a muchos. La iglesia estaba decorada con flores silvestres que habían sido recogidas por los aldeanos, creando un ambiente cálido y acogedor. Cuando Socorro caminó por el pasillo hacia don Rafael, sintió que cada paso era un testimonio del viaje que habían recorrido juntos. Su corazón se llenaba de alegría al ver las sonrisas amistosas de sus vecinos y amigos, cada mirada reflejaba apoyo y amor genuino hacia ellos. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote resonaron como música suave en sus oídos: el amor es la unión más poderosa que existe. Cada voto pronunciado resonaba profundamente dentro del alma de Socorro, sentía cómo las promesas tejían una red sólida entre ella y don Rafael. 6 meses después, en medio del cálido resplandor matutino del mismo jardín donde habían compartido su compromiso, Socorro dio a luz a su primer hijo, un niño sano cuyos ojos claros reflejaban la esencia misma del amor entre sus padres. El llanto del bebé llenó el aire fresco, era música celestial que anunciaba no solo su llegada al mundo sino también el cumplimiento pleno del sueño familiar que tanto había anhelado. Mientras mecía suavemente a su bebé en brazos bajo la sombra acogedora del árbol donde antes habían compartido risas y sueños futuros, Socorro reflexionó sobre todo lo vivido hasta ese momento. Desde los rechazos dolorosos hasta encontrar finalmente el amor verdadero, cada experiencia había sido parte fundamental del camino hacia esta vida plena que ahora disfrutaba. «Eres un regalo», murmuró para el pequeño mientras lo miraba fijamente. Esa conexión indescriptible entre madre e hijo era un recordatorio constante de cuán lejos había llegado desde aquellos días sombríos llenos de incertidumbre. Don Rafael apareció junto a ella sosteniendo una canasta llena de flores frescas para adornar aún más ese día especial. Al verlos juntos, sintió como su corazón se llenaba nuevamente con gratitud por la familia creada entre ellos. No solo eran marido y mujer, eran socios en todos los aspectos importantes. ¿Todo bien?, preguntó él mientras le ofrecía las flores con ternura. Ella asintió sonriendo mientras acariciaba suavemente la mejilla del bebé dormido. «No puedo pedir más», contestó Socorro sin apartar la vista del pequeño tesoro entre sus brazos. «Esto es todo lo que siempre quise». La luz dorada del atardecer comenzaba a filtrarse entre las hojas verdes cuando don Rafael tomó a ambos entre sus brazos. Fue un instante perfecto lleno de calor familiar donde todo parecía estar completo y cada desafío pasado había valido realmente la pena. Finalmente, comprendieron claramente lo esencial. En cada rincón lleno de recuerdos compartidos florecerían siempre nuevas esperanzas construidas sobre risas continuas, enriqueciendo así lo vivido desde esos momentos previos oscuros marcados antes por incertidumbres ahora relegadas al olvido ante todo lo hermoso acontecido entre ellos, convirtiéndose así juntos indefectiblemente en familia verdadera.